Hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces. Y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo, y que tu recuerdo retorne a mí. Estamos hoy haciendo la lectura del capítulo 4, las ilusiones del ego, en el epígrafe 7, creación y comunicación. 1. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Inicia diciéndome que cualquier ilusión realmente es irrelevante. ¿Por qué? Porque sigo siendo tal como Dios me creó. Porque Dios me creó eterno e inmutable. Así que ninguna de las ilusiones en las que parece que creo en este mundo, que creo estar viendo, puede afectar al Hijo de Dios. Desde ese espíritu que es lo que realmente soy, que es mi esencia. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular es irrelevante, su corrección es más fácil dentro de un contexto específico. La mente es abstracta, pero lo que parece que me muestra el ego siempre es concreto, siempre parece tener una forma. Es por eso que dentro de ese contexto específico es más fácil identificar entonces qué es lo que estoy perdonando. Aunque la mente es abstracta, el ego lo que me muestra parece ser concreto. Yo creo entonces estar viendo la ilusión de la traición. Así que entonces veo a este traicionero, a este que me traicionó, a este que puede ser que me traicione luego. Por eso es que me dice que la corrección de esas ilusiones es más útil dentro de un contexto específico, porque estoy identificando esa ilusión, por lo tanto, será más sencillo perdonar esa ilusión. Si creo en la ilusión de el desamor, pues creer entonces que nadie me quiere, que este me abandona, que este otro me deja, que este otro que parece que yo quiero no me quiere a mí. Estoy viendo esa ilusión dentro de un contexto específico. Así que me es más útil verla en ese contexto para así entonces poder hacer que esa corrección sea más sencilla. Estoy yéndome a lo concreto, que esa como el ego parece mostrarme todo en esta ilusión, para así entonces perdonar.
Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. Es por eso que estamos haciendo esta identificación, en donde las ilusiones del ego siempre son concretas, aun cuando sabemos que la mente es naturalmente abstracta. La parte concreta cree en el ego. Esa parte concreta de la mente cree en el ego. Porque el ego depende de lo concreto. Así que esa parte de la mente que se cree dormida, que cree en el personaje de esta ilusión, cree en lo concreto, en esa forma. Precisamente porque el ego depende de eso. Depende de esa forma, depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. El ego cree en esa idea de separación y cree que es eso lo que me define. Ese cuerpo que se cree aparte, ese cuerpo que se cree separado. Ese cuerpo que parece estar rodeado de muchos más cuerpos en la forma y que todos son diferentes. Y que algunos son más altos y otros más bajos y otros más listos y otros no. Que parece mostrarme cuerpos en diferentes países que hablan diferentes idiomas y todo eso refuerza la idea de separación del ego y la idea de comunicación. Si eres diferente, si estás en otra parte, si hablas otro idioma, ahí el ego está viendo una barrera a la comunicación que el ego conoce desde los símbolos de esta ilusión. 2. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone del estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas maneras específicas a todo lo que percibe como relacionado. El ego entonces me percibe como parte de esa separación. Ve que todo está separado, que todo son formas. Así que esas formas están desprovistas de cualquier unión. Sencillamente ve todo como formas separadas. Así que está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para fomentar esa idea de separación. Ve entonces que no puedo comunicarme con ese otro porque sus gustos parecen ser diferentes a los míos, porque parece estar en un país diferente al mío, porque parece ser que en su país se habla un idioma diferente al que considero mío. Es decir, lo que el ego quiere es fomentar esa idea de separación en vez de erradicarla.
Así que quiere entonces que cualquier clase de comunicación que pueda entablarse sencillamente desaparezca, que sea para fomentar más bien más separación, más diferencia. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse. Es por esto que interrumpe entonces la comunicación cuando se siente amenazado. Veamos cómo el ego quiere fomentar esa separación. Quiere identificarse como separado de todo, de la fuente, de los demás hermanos, de la totalidad. Él quiere ver todo separado. Y desde esa idea de separación, su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse y de interrumpir la comunicación. Siempre. Busca entonces relaciones. Trata entonces dentro de su sistema de establecer comunicación, pero comunicación controlada desde esa necesidad que cree tener de protegerse. Así que, si parece entonces estar viendo algo en esa comunicación que no vaya con lo que su sistema propone, pues entonces interrumpe esa comunicación cada que se siente amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. Así que creo que me puedo comunicar únicamente contigo si tienes mis mismos gustos. Si estamos en ese mismo aparente círculo en donde podemos hablar de fútbol o de algún tema que parezca unirnos. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego entonces define en función de esa comunicación de la forma con quien sí puede comunicarse y con quien definitivamente no me interesa o no quiero. Quiere protegerse, así que buscará la forma de interrumpir esa comunicación siempre que se vea amenazado. El ego simplemente responde a ciertas maneras específicas a todo lo que percibe como relacionado. Cuando ve entonces alguna diferencia, entre comillas, o alguna limitación, interrumpe esa comunicación. Párrafo número 3. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y de este modo la estableció para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él.
esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser. Entonces me dice que el ego simplemente responde de ciertas maneras específicas a todo lo que percibe como relacionado. Y que el espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero. No ve separación, reconoce que soy ese santo hijo de Dios. No responde en absoluto a nada más. El espíritu únicamente responde a la verdad. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad, pues la verdad no necesita ser defendida. La verdad es la verdad. Sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. Cualquier otra cosa son ilusiones. Cualquier cosa que pueda ver a través de los ojos del cuerpo son ilusiones. El espíritu está en plena y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en plena y directa comunicación con el Creador. Está en comunicación con Dios y con la voluntad de Dios. Reconoce el espíritu que somos la voluntad de Dios como suya. Es por eso que creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente. Y de este modo estableció para siempre un canal. Hemos estado desde ese espíritu que somos en perfecta comunicación con el Padre. Quien cree haber perdido la comunicación con el Creador es esa mente que se cree dormida, ese personaje que me creó ser en esta ilusión. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden comunicarse, toda la filiación, la suma de los seres vivos, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Somos una extensión de los pensamientos de Dios y los pensamientos no abandonan su fuente. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, a ninguna excepción y a ninguna alteración. Es una comunicación constante, fluida. No es un mensaje que pueda alterarse en esta forma, porque esa comunicación es completamente abstracta de una calidad universal. Así que no puede modificarse, no puede manipularse, no puede mermar, simplemente es. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. Fuimos creados a semejanza del Padre y semejanza significa en igualdad de condiciones. Somos una idea en la mente de Dios. La mente puede distorsionar su propia función, esa mente que se cree dormida, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Puede que esa mente que se cree dormida crea que es diferente, que es especial, que está separada, que está sola, que está pasando por un mal momento, pero sencillamente no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. No puede crear como se crea con Dios.
Todo eso que parece que la mente está formulando en esta ilusión son fabricaciones. La verdad es la verdad y lo será eternamente. No necesita que se le defienda. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, porque seguimos siendo tal como Dios nos creó. Aunque creamos en esta ilusión que somos diferentes, que hemos cambiado, aunque creamos en el error, lo que Dios hizo es inalterable, es completamente inmutable. Y lo que Dios hizo fue ese espíritu que soy. Dios no creó la forma, no creó nada de lo que creo yo ver en esta ilusión. Por eso es por lo que la mente no puede perder la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla. ¿Qué es lo que hacemos en esta ilusión? Nos negamos a utilizar esa capacidad de comunicarnos. ¿Por qué creemos en la separación? Porque queremos ver diferencias. Porque queremos ver que a ese otro parece que no le gusta lo mismo que a mí. Que ese otro parece tan malo y tan temible que como yo entonces voy a reconocerme como una sola mente con él. ¿Cómo yo entonces voy a creer que mi mente está unida a la de él? Lo que hacemos en esta ilusión es negarnos a utilizar esa capacidad de comunicarnos, porque estamos viendo formas. Creo tanto en esa forma que parece que me cuesta darme cuenta que soy ese espíritu eterno, que la comunicación con el Padre y con la totalidad es constante. ¿Por qué? Porque somos un mismo ser, porque somos de un mismo orden. La filiación, la suma de los seres vivos, la creación, el reino de Dios. 4. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. Le llama la existencia a esto que parece que experimentamos en esta ilusión. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tienes contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Decido yo entonces estar en perfecta comunicación con todo y con todos, sin ver diferencia, sin reforzar esa idea equivocada de separación. En la existencia, en esto que parece que experimentamos en esta ilusión, vemos siempre diferencias. Tanto en la existencia como en el estado de ser, se basa la comunicación. Pero en esto que vemos como la existencia, pues parece ser algo más específico. Así que en esta existencia siempre hay diferencias porque yo defino cómo voy a comunicarme, cuándo, con quién realmente vale la pena que yo entable comunicación y con quién creo que definitivamente no. Me parece que no somos afines. Así es como entablamos
esa comunicación en la forma, en la existencia, según lo que parece ser nuestros gustos y preferencias, lo que parece ser nuestras necesidades o nuestros intereses. Desde el estado del ser, que es el que carece por completo de diferencias, de distinciones, este estado es en donde la comunicación con todo es real. Y en la medida en que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitado a la idea que tienes acerca de ti. Cuando yo crea entonces que dependo de la forma para comunicarme, estaré limitándome a la idea de esa forma. Cuando crea entonces que no puedo comunicarme con mi hermano porque parece estar en otro país y hablar otro idioma, significa entonces que estoy limitándome a la idea de la forma. En la medida en que permitas que el estado del ser se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en su glorioso contexto de la verdadera relación contigo. Cuando reconozco que soy una mente con todos mis hermanos. Esa es mi realidad. Cuando me reconozco como uno con la totalidad. Y me pide Jesús que no la profane ni la rechace. Que no la profane creyendo que soy un cuerpo que puede comunicarse únicamente con símbolos de palabras o gestos, ni tampoco que la rechace. ¿Qué es lo que hago cuando creo que únicamente puedo comunicarme en la forma? Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Porque desde mi mente estoy en comunicación con la totalidad. Esa es mi esencia. Eso es lo que soy. 5. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su dicha. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó. La abstracción divina se deleita compartiendo. Esto es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿con quién? Son irrelevantes toda vez que la verdadera relación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. No puedo dar lo que no tengo, así que necesito entonces reconocer que soy ese espíritu. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres todo abarcadores, es decir, que lo tienen todo individualmente, pero que comparten todo, porque quieren incrementarlo, porque reconocen que únicamente dando es como recibirán, porque reconocen que dar y recibir es en verdad lo mismo, porque entienden que cuando doy es a mí mismo a quien le estoy dando. Así que comparten todo porque quieren incrementar su dicha. Lo que es real se incrementa solo dándolo. Mientras que lo que parece que veo en la forma, según las leyes que el mundo parece mostrarme, cuando doy algo lo estoy perdiendo para que otro gane. Nada real
puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó. Las preguntas qué, cómo y con quién, que son las preguntas que parece que utilizamos en esta ilusión para definir con quién vamos a comunicarnos en la forma, son irrelevantes. Una vez que reconozca la verdad, una vez que reconozca que soy uno con la totalidad, que soy la filiación misma, una vez que reconozca que soy ese espíritu todo abarcador, que no hay ninguna barrera que me separe de la mente de mi hermano porque somos uno en la mente de Dios, ahí entonces reconoceré que realmente no hay diferencias entre tener y ser. Aunque parezca que en la existencia, que en esta ilusión, sí lo haya. Aunque parezca que en esta ilusión eso es importante, reconoceré que tener y ser realmente es parte de esa ilusión, parte de esas diferencias que quiero ver aquí, porque en el reino sencillamente no existen, pues en el estado de ser la mente siempre lo da todo, y lo da todo porque lo tiene todo y lo reconoce. 6. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debes decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su dicha no será total, porque la tuya no lo es. Y Dios ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Si me veo carente, por ejemplo, significa que no estoy dichoso. Así que Dios no necesita que yo le diga lo maravilloso que es. ¿Para qué? Dios no necesita que yo le alabe de esa manera. Lo que Dios necesita entonces es que yo desempeñe ese papel que me corresponde, que yo perdone todas esas ilusiones de separación y me reconozca como uno con mi hermano. Que yo reconozca que nada interrumpe esa comunicación porque somos una solamente. Dios ciertamente sabe eso, pero yo necesito aprenderlo. Pero yo necesito entonces mantenerme alerta para pedir siempre guía, para pedir corrección, para que se me corrija esa percepción, para poder ver a mi hermano como Dios lo ve. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su dicha no será total, porque la tuya no lo es. Y Él ciertamente sabe esto. Necesito reconocer que soy dichoso. Necesito reconocer que soy todo abarcador. Que no hay nada en esta ilusión que yo desee, porque reconozco que es ilusorio. Necesito reconocer que soy ese espíritu. El constante fluir del amor de Dios se obstruye cuando sus canales están cerrados. Se obstruye cuando yo creo entonces que soy un cuerpo enfermo que está sufriendo. Se obstruye cuando yo creo que estoy carente,
que me hace falta algo, que no tengo suficiente dinero, cuando creo que estoy en desamor, que nadie me quiere. El constante fluir del amor de Dios se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Y me comunico plenamente con Dios cuando me comunico con mis hermanos. Cuando decido perdonar todas esas ilusiones que son las barreras que he puesto entre mi hermano y yo. Cuando perdono todas esas ilusiones y veo a mi hermano como uno conmigo, ahí empieza mi comunicación con Dios por medio de mi hermano. 7. Dios ha salvaguardado tu reino, pero hasta que no lo conozcas con toda tu mente, Él no puede compartir su gozo contigo. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente lo puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. La revelación es esa comunicación directa de Dios para con su Hijo, pero no del Hijo hacia Dios. Me recuerda que Dios ha salvaguardado mi reino. Dios quiere que me reconozca como ese santo Hijo que realmente soy. Dios ha salvaguardado tu reino, pero hasta que no lo reconozcas con toda tu mente, Él no puede compartir el gozo contigo. Hasta que esa parte de la mente que se cree dormida no despierte y reconozca que todo esto que parece que veo no es más que un sueño, sencillamente Dios no puede reconocer su gozo conmigo. Porque yo seguiré entonces creyendo en la ilusión. Seguiré creyendo en la separación. Aún cuando Dios me revele algo, aún así esa comunicación será de Él hacia mí, pero no de mí hacia Él. Y aunque Dios no tiene necesidad de que yo le devuelva esa revelación, que de por sí es imposible, pues aún así, lo que Dios quiere es que ese contenido de la revelación, eso que se me reveló, eso que aprendí, eso que se me dijo, lo acepte para mí y lo comparta con mis hermanos. ¿Cómo? Por medio de esa paz que yo recibí. Enseña paz para así aprender lo que es. No obstante, la mente puede entender mediante las actitudes generadas por la sabiduría eso que aprendió en la revelación. Ese mensaje que recibí del Padre puedo compartirlo con todos mis hermanos si yo así lo deseo. Y eso es lo que el Padre quiere. 8. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambos conceptos tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño.
Su espíritu servicial es la manera en la que alaban a Dios, y Él devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y por medio de ellos, y una gran alegría cunde por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien puedas seguir mi dirección a través de ti. Ser servicial es estar en comunicación con la filiación y con Dios. Ser servicial es ser completamente inofensivo. Y Dios es alabado cuando una mente aprende a ser completamente servicial y completamente inofensiva. ¿Y por qué? Porque al reconocerse una mente como inofensiva, reconoce su mansedumbre. Así que no tiene ideas de ataque, no tiene ideas de diferencia, no necesita un ego que parezca necesitar para proteger la forma. Por lo tanto, nada puede hacerle daño, se reconoce como invulnerable. Su espíritu servicial es la manera en la que alaba a Dios. Y Dios devolverá las alabanzas que le llegan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende desde ellos y por medio de ellos, y una gran alegría abarca todo el reino. No se reconoce ninguna idea de diferencias, por lo tanto, si no veo diferencias, tampoco tengo necesidad de formular ningún plan para defenderme, para atacar, para querer sentirme o verme especial. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría. Cada mente que se ha reconocido como ese espíritu. Cada mente que ha decidido ser servicial, ser inofensiva. Y Jesús me dice, los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Jesús me ofrece su ayuda para ser servicial, para ser inofensivo. Te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien puedas seguir mi dirección a través de ti. Cada mente que ha sido transformada quiere compartir, quiere extender. Es ese espíritu servicial el que realmente alaba a Dios. Porque sencillamente al ser inofensivo no ve diferencias, no cree en ideas de separación. Reconoce que es uno con sus hermanos. Y al no ver diferencias, porque se reconoce inofensivo, se pone al servicio sin idea de excepciones, porque lo que ve es la totalidad. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y de este modo la estableció para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Hemos realizado la lectura del capítulo 4, las ilusiones del ego,
el epígrafe o subcapítulo 7, creación y comunicación. Gracias a todos por su compañía. Les ofrezco un instante santo.